Hola, buenas tardes. Bueno, Hola, buenas Hola, tardes. profe. ¿cómo les va? Esperen que no escucho nada. Ahora sí. Bueno, ¿cómo andan? ¿Se escucha ahora? Sí, profe, se escucha bien. Bueno, despiértense, saquen la cámara del televisor, la Play, de Netflix, por un ratito por lo menos. Bueno, no sé, las y los puedo ver un poco. Bien. Como les digo, los que pueda ver, mejor, así nos vamos conociendo. Calculo que en algún momento la oralidad, la presencialidad, perdón, va a volver, así que así ya los voy conociendo. Hola Jimena, ¿cómo te va? Hola. Tenés como un delay. Debes tener puesto Jimena, el mic del auricular más el mic de la compu. Suele suceder eso. Ya va a terminar la pandemia y vamos a ser todos ingenieros en informática, más o menos, por lo menos de Zoom y sus vicisitudes. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Viste? ¿Era eso? Es que me conecté la compu para estar más cómoda, pero no me anda la cámara, entonces cambié el cel. Bueno, pero por lo menos ya sabemos qué son los fallos o fallas del Zoom con los micrófonos que tenemos en los auriculares. Bueno, no importa, Delfina, si no les pueden tener la cámara o está complicado con la señal, por supuesto que quédense en modo de poder escuchar. De última, siempre en el fondo hay alguien en el aula presencial que no puede ver bien, así que no hay problema, pero digo para que no sea tan un poco más ameno y los puede ir conociendo. Las y los que pueden ponen la cámara y el resto no hay ningún problema. Bueno, vamos a avanzar un poco más con el concepto de supremacía. Ya pudieron ver el PowerPoint que yo les dejé. Yo voy a continuar donde dejé la última vez, que no avancé demasiado, porque fue parte de clase con consideraciones generales de la materia. Y bueno, la idea es un poco entonces hacer un pequeño repaso de lo que vimos mínimamente y voy a continuar con el PowerPoint que ya tienen a disposición, pero para explicarlo un poquito mejor. Sí, Martina. Hola, profe. Hola. Te quería hacer una consulta porque me quedó en la clase y es más, lo anoté. Y a la hora de repasar, que me puse a leer bien, qué sé yo, vos dijiste que el concepto de supremacía había que entenderlo a partir de dos conceptos, soberanía y jerarquía. Sí, así está en la unidad. Si me lo podías volver a repetir esa parte. Con todo gusto. Genial, ahora gracias. te lo repito, por lo general, ya sea en forma presencial, bueno, no tanto en forma virtual cuando doy la clase porque queda grabada, pero en lo presencial, como cada profesor o profesora da una bolilla y ustedes también están cursando 2 o 3 materias, como cuando yo la cursaba, digamos, siempre trato de hacer un mínimo repaso, no dar la clase anterior, pero sí 2 o 3 minutos, digamos, de qué va la cosa, de qué es lo que estábamos hablando, porque ya entre los apuntes, las carpetas, las profesoras, los profesores y las materias, por lo menos para que, como digamos, soy un poco un lenguaje más joven, ¿no? Linkear con lo último que hablamos. Así que bueno, ahora Martina voy a tratar de desarrollar o de hacer un mínimo repaso de lo que vimos la otra clase. ¿Hay alguna otra cuestión? No. Profe, una pregunta. Hoy vamos a seguir Sí, con lo Bruno. que sería unidad 3. Supremacía. Claro, yo les voy a dar en esta clase, si termino bien, no creo, y la clase que viene
terminaríamos con control. O sea, esta bolilla tiene dos grandes puntos, la de supremacía y la de control. Por supuesto, lo principal. Así que Jimena va, cuando termine mi clase, que voy a terminar con supremacía, va a hablar de control del fallo Soho, para que sería el comienzo del punto de la clase que viene, de la semana que viene. Ahora sí. ¿Estamos ahora? Bien. Esperen que voy a poner la vista sin que se vea. Ahí. Bueno. A ver si hay algo más en el chat, cualquier cosa, después no puedo ver todo. Matías, buenas tardes, no puedo prender cámara, listo. Ya tres cosas. Bueno, habíamos hablado ya la clase pasada de supremacía, y solamente para repasar, y ya poder ir a avanzar en el tema que nos importa. Ahí estamos. Había dos conceptos, el que siempre o cualquiera de ustedes vincula o se nos viene más fácil para entenderlo, es el de jerarquía, que es el que luego yo voy a tratar de desarrollar en toda la clase de hoy. La jerarquía diciendo la Constitución, como decía Alberti, la ley de las leyes, cuando estudiaron Kelsen en la norma fundante básica, en la regla de reconocimiento, es decir, lo ubicamos cada uno más claramente con la pirámide, ¿no? La famosa pirámide. En la cúspide de la Constitución, y todo lo que viene debajo, obviamente, por un principio lógico, racional, no puede contradecir a la norma de carácter superior. Ese es el concepto de jerarquía, de un orden de prelación, Martina, un orden de prelación, de que uno, como dirían los nenes y la nena, vale más que el otro, ¿no? Le gana al otro. Bueno, entonces, el concepto en la cúspide del ordenamiento jurídico está la Constitución Nacional. ¿Cuál es el concepto de soberanía? ¿Por qué hablamos de Constitución como soberanía? Es otra acepción, pero que no la podemos vincular, o lo que nos sucede automáticamente es soberanía popular, soberanía del pueblo. No es esa acepción de soberanía, sino del método o el mecanismo por el cual el sistema constitucional como sistema, a partir de la teoría de los sistemas, es decir, un enfoque sistémico del derecho constitucional, la soberanía es el mecanismo, el modo por el cual la Constitución sigue siendo suprema. Es el mecanismo por el cual el sistema constitucional se autovalida y sigue manteniendo la supremacía. Más o menos en estas palabras está en el libro de Jiménez. No es textual, pero más o menos eso. ¿Qué significaría? Y lo dejo planteado porque sería el comienzo de la clase que viene, que tendría que ver de algún modo con el sistema de control de constitucionalidad y también con el de soberanía. ¿En qué sentido? Es el propio sistema constitucional el que se valida. ¿De qué manera? Primero, expulsando a las normas, algunos libros viejos, ya pasados de moda y hasta en la terminología dicen normas infieles, ¿no? Como si eso, obviamente no es un lenguaje acorde a los tiempos, ni yo lo comparto, pero me quedó, ahora que se los menciono, esa norma infiel. No, aquella norma que iría en contra del texto constitucional. Ese es un concepto. E incluso la Constitución sigue siendo suprema, cuando lo pueden vincular con poder constituyente, porque la propia Constitución elige en qué lugar de esa pirámide se pone. No le viene impuesto o dado, sino que ella misma decide. Este sería en principio general. Esta segunda acepción merecería algún tipo de aclaración, porque la obligación de los tratados internacionales, de algún modo, vincula, más allá del escalón dentro de la pirámide, que esté en igual jerarquía
abajo de la Constitución, abajo de las leyes, lo cierto es que la responsabilidad internacional del Estado argentino con ciertos instrumentos internacionales, tratados, convenciones de derechos humanos, también tienen fuerza y de alguna manera ¿cómo podemos decir? Lo vincula y lo obliga al Estado argentino más allá de las normas, de la jerarquía. Pero tratando de sintetizar, el sistema se autovalida mediante un sistema, sacando aquella norma que sea inconstitucional, porque si no quedaría en una mera declaración. Es decir, la Constitución es suprema, pero resulta que en el sistema constitucional van a coexistir normas que todas se presumen constitucionales, porque estamos hablando en términos muy grandes y muy claros y generales. Por supuesto que hay ciertas cuestiones que serían más para un posgrado. Pero van a existir normas, por ejemplo, del Congreso, que ustedes saben que todos los actos jurídicos, todas las leyes se presumen constitucionales, no es al revés. Se supone que tenemos un legislador, un Congreso responsable, que a la hora de legislar, de hacer una ley, para hacerlo lo más claro posible, ya sabe qué dice la Constitución, y no van a sesionar y sancionar una ley que sea inconstitucional. Pero podría ser que en algún caso, una ley, un decreto, una resolución, choque con el texto constitucional, y de esta manera, ¿cuál sería la forma en que la supremacía se mantendría como soberanía? Expulsando de ese sistema, es decir, del sistema constitucional, aquella norma que la confronte o que diga lo opuesto, ¿no? La Constitución dice A y sale una ley que dice B. Si nos quedamos en la jerarquía, vamos a ver que está la Constitución y está esa ley abajo. Pero que ambas coexisten, que ambas conviven. ¿Y qué se necesita? Una declaración especial, mediante un mecanismo especial, que se controle. De esa manera, la supremacía es entendida como soberanía, porque se va a autovalidar el sistema expulsando aquella norma mediante el mecanismo que cada país tenga, será motivo de la clase que viene, para nuevamente mantener la supremacía constitucional. Más o menos está así. Esa es la excepción. Bien, vamos a dónde está nuestra Constitución. Hasta acá habíamos llegado a la clase pasada, si mal no recuerdo, el lunes pasado. Y el lunes que viene es feriado, estoy pensando. Así que voy a tratar de avanzar un poco más hoy, ¿saben? Así no nos quedamos tan colgados. Este es el artículo que está desde 1853 y más o menos sigue a la Constitución norteamericana, en el concepto de supremacía como jerarquía, ¿no? Dice, bueno, ¿dónde está? Bueno, está aquí, en el artículo 31. La Constitución, las leyes que dicta el Congreso y los tratados son la ley suprema de la nación. Es decir que el convencional constituyente, cuando creó esta primera Constitución, nos dio un modelo de constitución codificada, ¿no? Por artículos, por supuesto, y secciones y libros, libro primero, libro segundo, como ya vimos en la clase pasada, la parte dogmática y la parte orgánica, y también vimos, el propio Convención Constituyente decidió ponerle y establecer en un artículo específico la supremacía de la Constitución por sobre todo el resto del sistema normativo, del ordenamiento jurídico, del sistema normativo. También las leyes y los tratados con las potencias extranjeras y con otros estados. Por supuesto, en esa época no había organismos suprarregionales o internacionales como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el Mercosur, no existían todavía en esa época organismos suprarregionales, es decir, que representen por encima de los países, de cada uno de los estados. Bien, la cuestión es, de esta lectura, es que la Constitución está por sobre el resto del ordenamiento jurídico.
En este esquema clásico, hasta antes de la reforma de 1994, no había duda que la Constitución, como jerarquía, estaba en la cúspide. Y luego, piensen ustedes que en 1853, 1860, siglo XIX, las relaciones que tenían los estados entre sí eran muy pocas. Podríamos decirlo, yo no soy especialista en derecho internacional público y privado, pero son dos en esa época. La del comercio, desde la época ya de los fenicios, con los barcos, se comerciaba con barcos, es decir, la relación comercial, eso fue entre la costumbre, y que tiene que ver con el derecho privado. ¿Cuál era la otra relación? La de la guerra. Los estados, más que hacer la paz, hacían la guerra. Y ahí aparecían las famosas leyes de Ginebra. ¿Se acuerdan? La Primera Guerra Mundial, la Segunda, la posibilidad de torturar, de cómo se iba, parece un chiste de mal gusto, cómo se iba a arreglar la guerra, un acto de violencia, ¿no? ¿Qué puede hacerse, qué no puede hacerse, que no se puede matar población civil, etcétera? Como producto de esas dos guerras mundiales, bueno, lo que se trató de concertar, por lo menos reglas consensuadas, que un país no dijera, esto no me gusta, le declaro la guerra, sino que a partir del nacimiento de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, empezaron a haber relaciones ya no solamente ni de paz, ni de guerra, ni comerciales, sino otro tipo de relaciones. En ese contexto, entonces, es que tenemos que entender que un Estado era soberano, ¿por qué? ¿Qué característica tiene un Estado soberano? ¿Qué les parece? ¿Por qué decimos que un Estado es soberano? ¿Qué hace un Estado soberano? ¿Qué puede hacer? Primero, dictar ¿qué? Sus propias leyes, profe. Y aparte de dictar sus propias leyes, su propia constitución, un Estado soberano, ¿por qué? Porque es independiente a los demás estados o los demás países. Claro, es independiente de los demás países, es decir, en general no le viene, por lo menos es independiente, no le vienen dadas, por ejemplo, uno elige sus propias autoridades, salvo algunos casos excepcionales, ¿no? Por ejemplo, las colonias, ¿no? Pero un Estado es soberano porque elige sus propias autoridades y porque unos terceros estados no se pueden entrometer dentro de su derecho interno. En ese contexto, entonces, estaba claro que los tratados tenían una suerte no estaban valorados de la manera que luego de la Segunda Guerra Mundial, a partir de Naciones Unidas, y empezó a desarrollarse un derecho a los tratados, que es la Convención de Viena, así como ustedes estudiaron, o van a estudiar luego contratos. Bueno, la Convención de Viena es una suerte de tratado internacional, valga la redundancia, que regula cómo deben entenderse los tratados. Por ejemplo, el efecto de la buena fe, del cumplimiento, de no argumentar con normas de derecho interno para no cumplir con ese tratado internacional, que no es ni más ni menos que un contrato, un acuerdo entre sí. En ese contexto histórico, entonces, tenemos en claro, o nos podemos dar cuenta, que claro, está la Constitución Nacional y que un Estado es soberano porque la producción normativa, es decir, las leyes, es a partir de un órgano, que es el Congreso. En los sistemas europeos continentales se llaman parlamentos, pero en definitiva, en Francia, con la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional. Es decir, lo que vamos a elegir la semana que viene, ¿no? Diputados, diputadas, senadores y senadoras, que son, en definitiva, la caja de resonancia del pueblo, como decía, ¿no? El Congreso. Allí sale la legitimidad de ejercicio y de origen y el producto normativo de decir cuáles son las leyes que van a regir a la nación. Por eso que el tratado estaba un poco devaluado, es decir, bueno, está la Constitución, un Estado soberano en ese contexto. Esta interpretación, ¿qué significaba entonces? ¿O cómo empezó un poco a crujir, un poco a hacer ruido, diciendo, bueno, esto es tan así, puede mantenerse?
Y entonces aparecen ciertos instrumentos, los derechos humanos, como una categoría de tratados, que habla de derechos sociales, que habla de contra la discriminación, que habla con derechos políticos, el Pacto Internacional de Derechos Políticos, Sociales y Culturales, primero los derechos políticos, luego los derechos sociales, luego los derechos de tercera generación. Y son ciertos instrumentos internacionales que de a poco los estados van adhiriendo, ya sea a nivel internacional de Naciones Unidas o a nivel regional de la Organización de Estados Americanos. Aparece el famoso Pacto de San José de Costa Rica, es decir, la Declaración Americana de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos, en el cual los estados lo que se van obligando es a tener ciertos estándares mínimos. El derecho al voto, el derecho a la no discriminación, el derecho a la no discriminación, al derecho, todos los derechos sociales, todos los derechos individuales, la prohibición de la censura. Es decir, ciertos compromisos que, aquí está la cuestión, la firman los estados, no la firman los particulares, no la firma Bruno, Martina, Matías, sino las firman nuestros gobiernos, nuestros representantes. El Poder Ejecutivo con acuerdo del Congreso, se llaman actos jurídicos complejos en derecho constitucional, porque para su validez es necesario por lo menos que confluyan dos poderes del Estado. En este caso, el Poder Ejecutivo con el Congreso de la Nación, que es el que aprueba los tratados. Piense que uno firma un tratado con un Estado, con una región o con otro país, y resulta que después uno dice, no, no cumplo porque no tengo una ley. Claro, al otro Estado no le interesa por qué vos no cumplís, o por qué dejaste de cumplir. Porque la Convención de Viena, que yo recién les mencioné, dice que los Estados no pueden, bajo pretexto de que su derecho interno, es decir, local, sus leyes no lo contemplen, dejar de cumplir una obligación. Porque la obligación es entre Estados. A nosotros no nos importa. Ahora, ¿por qué Brasil no nos dejó jugar el domingo? Teníamos que jugar ese partido, no se pudo jugar. Los argumentos se verán, haciendo un ejemplo tonto, teniendo en cuenta, para ubicarlo en el 2021, que esto queda grabado. Es decir, que uno se obliga a cumplir, un contrato de compra-venta. Bueno, yo te pago determinado dinero y vos me tenés que dar el auto. ¿Por qué no me lo pudiste pagar? Bueno, no sé, es problema tuyo, pero hay un contrato, una obligación. Y las obligaciones, hay en derecho internacional un concepto que se llama pacta sunt servanda. Esto hay que ir eliminando estos latinazgos que quedan rémoras de un lenguaje un poco artificial, pero en definitiva es que los contratos se firman y se hacen para ser cumplidos. Y un principio es el de buena fe. Yo te cumplo, nos firmamos este contrato y supongo que vos me vas a entregar el auto y yo te voy a dar el dinero. ¿No? La buena fe. Entonces, todas estas cuestiones, algunos autores, ya como Vilar Campo, dicen que no puede ser que entonces un Estado no cumpla con un cierto derecho que tiene que consagrar, porque se obligó a firmarlo, dice, nadie le obligó, fue un acto voluntario. Yo firmo el Pacto de San José de Costa Rica, firmo la Convención de Naciones Unidas, firmo la Convención contra toda forma de discriminación, firmo la Convención contra todo para impedir todo trato cruel, inhumano, degradante, que haya una tortura, y resulta que a una persona se la tortura para que confiese. O hago compromiso para que todos tengan derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la educación, y resulta que yo no lo cumplo porque no tengo las leyes o el presupuesto. Claro, el otro día, cuando se demandan a los estados, los demandan a los ciudadanos de ese estado. Y Argentina firmó un tratado para obligarse. Entonces, algunos autores dicen, no puede ser que dependa, si ustedes ven la pirámide, de una ley para que ese tratado se ponga en marcha. Porque, ¿qué es lo que se decía? Está bien, Argentina firmó un tratado, pero resulta que ni la Constitución establece tal o cual derecho, ni una ley del Congreso establece tal o cual derecho. Por lo tanto, lo firmamos, pero hasta que no esté, por lo menos, no ya digamos una constitución, que tendría que hacer una reforma constitucional, pero sí en una ley, esto no se va a poner en vigencia. ¿Estamos hasta acá? Porque esto no va a servir para...
la carta de nacimiento de la reforma del 94 en materia de tratados. Por eso tenemos que entender esto. Entonces, bajo este concepto de que uno se obliga con otro Estado y no puede dejar de cumplir bajo pretexto que su derecho interno, tal o cual derecho no está consagrado, empezó a interpretarse que los tratados, por lo menos, tenían que estar por encima de las leyes. Lo que estamos viendo acá, en esta pirámide, por lo menos el tratado tenía que estar en el segundo escalón. Por lo menos. Esto lo decía Vidal Campos, por ejemplo, y ya muchos constitucionalistas, y muchos también profesores de Derecho Internacional Público, pero sobre todo constitucionalistas. Hasta que, como ustedes saben, está todo bien hasta que hay un conflicto. Y un conflicto, ustedes saben que el único intérprete o el último intérprete de nuestra Constitución Nacional, ¿quién es? En nuestro sistema constitucional, en nuestro país. El Poder Judicial, profe. El Poder Judicial. Y no solamente todos los jueces, sino el único, el que tiene la última palabra en materia constitucional, es en nuestro país la Corte Suprema. En otros países, como veremos en la clase que viene, puede ser un tribunal constitucional, que no es la Corte Suprema. Lo cierto entonces es que llega un caso a la Corte que se llamó el Mejián contra Sofovich, en el año 91, en la década del 90. El Mejián fue profesor de nuestra facultad, fallecido, titular también de la UBA, que planteó una acción de amparo en un programa que tenía Sofovich. Los que son muy, muy jóvenes no tienen idea, y cuando terminen la clase le preguntan a sus padres o abuelos o abuelas quién era Sofovich. Tenían programas esos largos del domingo que eran bastante aburridos, pero lo cierto que allí se puso en duda, por un artista que era un tanto polémico para esa época, una cuestión de fe. Y esa cuestión de fe tuvo que ver, el caso se llama el Mejián contra Sofovich. Yo descolgué dos, ahora después se los cuelgo, pero están resumidos en el libro de Jiménez y cualquier otro libro. Es un fallo largo. ¿Y qué se puso en duda? ¿O qué se puso en cuenta? Bueno, resulta que ese programa se puso en duda y se hizo una mención a la virginidad de la Virgen María, ¿no? Miguel Ángel Mejía, profesor de Derecho Constitucional, católico practicante, se sintió ofendido por esta manifestación. ¿Y entonces qué hizo? Solicitó el derecho a réplica o respuesta. ¿Pero qué es lo que sucedía? Este derecho a réplica y respuesta no está mencionado en la Constitución Nacional en forma expresa, que diga todos y todas tenemos derecho a réplica y respuesta frente a informaciones falsas o inexactas. Pero podría estar, como cualquiera, no podemos pretender, ustedes ya tuvieron varias clases, que la Constitución regle o regule o establezca todas las relaciones que tenga nuestra sociedad, porque en vez de tener 300 y pico de artículos, tendría que tener 1500, 5000, 6000, 7000. Tendría que estar todo el Código Civil, el Código Penal, es decir, no puede regular. Da los grandes reglamentos, las grandes pinceladas, los grandes derechos, pero no establece todos, y menos este de réplica y respuesta que tiene que ver con la prensa en 1853. Se habla de la libertad de prensa, por supuesto, en nuestra Constitución, y de la censura. Porque bueno, era una fuerte herramienta de los franceses y los norteamericanos, pero esto lo van a ver en humanos. Bien, ¿cuál era entonces la cuestión? No estaba en la legislación argentina, no en la legislación positiva, es decir, no había una norma, un artículo, una ley que lo consagrara. ¿Qué dice Miguel Ángel Mejía? Argentina firmó el pacto, ya había firmado el pacto de San José de Costa Rica, y resulta que en ese pacto, uno de los derechos que tienen los ciudadanos y ciudadanas es el derecho a réplica y respuesta. Entonces dice Miguel Ángel Mejía, Argentina se obligó, firmó este tratado, y en ese tratado, aparte de que hubiera una suerte de recurso de amparo, recurso rápido y sencillo que se debe resolver derechos constitucionales,
también estaba este derecho a réplica y respuesta. Dice, este tratado nos da a todos los ciudadanos y ciudadanas este derecho. Y a mí no me importa que no esté en la Constitución. Hay un argumento, voy a aclarar por la duda porque alguno luego puede leer y dice el profesor está equivocado. Sí, hay un artículo que serviría como una suerte de puente para que este derecho llegue al derecho a la Constitución, que es el artículo 33. El artículo 33 es una gran llave de Pandora, digamos, que abre un cofre que abre todo, que nos dice que, ahí Bruno lo va a leer, mirá, qué justo te enganché, Bruno. ¿Qué dice el artículo 33? Dice, las declaraciones de derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Bueno, este artículo se incorporó en 1860 en realidad. Es el conocido como de los derechos implícitos. Entonces fue una sabia fórmula que tuvo la Convención Constituyente porque le permite actualizar el texto constitucional con cuestiones, con derechos, con garantías. Y dice, fíjense, por supuesto que lo que está en la Constitución nos dice debe cumplirse, los derechos y garantías expresamente. Pero aquellos que surjan de la soberanía popular, ¿no? De la soberanía o de la forma republicana de gobierno, aunque no estén expresamente, pero implícitamente reconocidos, también van a ser válidos. Con lo cual nos permite una superficie mucho mayor de derechos y garantías que los expresamente. Y le permite que esta Constitución, en materia de derechos y garantías, siga siendo adecuada aunque pase el tiempo. Piense que es una fórmula muy amplia. ¿Qué es la soberanía popular? Bueno, lo que el Congreso decida, lo que el pueblo decida en ese momento, las circunstancias, la forma republicana de gobierno, división de poderes, etcétera, la publicidad de los actos de gobierno, todas las características de la República, con lo cual servía. Ese era un argumento para decir no está expresamente contemplado el derecho de réplica y respuesta, pero sí está implícitamente del artículo 33. Esa podría haber sido una solución. Pero la solución que toma la Corte es decir, y la que pide el Mejián que se reconozca, ¿para qué? Para que se le dé jerarquía a los tratados. Jerarquía por encima de las leyes. Porque el argumento siempre que se chocaba era un trato circular. Yo firmo un tratado, pero hasta que la Constitución no lo diga, o una ley del Congreso lo diga, lo diga, digamos, lo sancione expresamente, esto queda como en stand-by, queda esperando, hasta que alguna vez lo hagamos operativo. Algunos dicen que se hace operativo una vez que una ley lo consagra la Constitución. Mientras tanto queda como estaríamos en el Zoom, en una sala de espera. Están, pero no están. ¿Se entiende? Por lo tanto, ¿qué dice la Corte? Argentina firmó un tratado, hizo mención a la Convención de Viena de los derechos de los tratados, diciendo que un Estado no puede no cumplir con una obligación, en este caso la consagración y el reconocimiento de un derecho como el derecho a réplica y respuesta, y por lo tanto Miguel Ángel Mejián, como es un derecho operativo, es decir, es el derecho a poder responder, a poder rectificar o ratificar un dato erróneo, le dio el derecho de réplica y respuesta basándose en la Constitución Nacional, y en este caso no en la Constitución, en el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Qué es lo que hizo? Cambió un paradigma. Los tratados son ejecutivos y no necesitamos una ley del Congreso. Con lo cual, las leyes pasan a estar por debajo de los tratados. ¿Por qué esto es importante? Porque al año, en otro caso que se llamó Fibraca, la Corte sostuvo lo mismo, fue un problema con una represa en Paraguay, dijo que los tratados están por encima de las leyes, para hacerlo sintético, luego ustedes lo van a leer, la idea de estas clases es hablar de lo medular y no hacerlas tan largas. ¿Está? Es decir, que hasta la década del 90, 1990, este era el concepto que ustedes ven en esta pirámide histórica. De 1853 a 1990 se mantuvo incólume. Sí que decían ya constitucionalistas, esto no puede ser, porque si no los tratados son una simple expresión de deseo, los tratados internacionales, sobre todo de derechos humanos, y que el día que el Congreso quiera lo sanciona y el día que no quieren
hasta que no quiera, esto no se va a cumplir. Queda como una suerte de sala de espera. Al invertirse esta pirámide, con dos fallos de la Corte, uno detrás del otro, un año de continuidad uno con el otro, quedó en claro entonces que no es novedad, no es que se repite de memoria, tenía un porqué. Yo les doy toda esta vuelta para poder entenderlo, y no lo estudien de memoria, porque después cuando estudian de memoria y se lo tienen que explicar, no lo van a poder explicar. Está bueno, me parece, entender por qué son las cosas, y que en algunos casos no aparecen mágicamente, sino que van a decantar a partir de estas circunstancias. ¿Qué pasó entonces? En la reforma de 1994 aparece 75 inciso 22. Esto ahora cuando ustedes lo estudien, siempre van a quedar enganchados con el segundo párrafo. Por lo general la confusión pasa por allí. Por eso yo me tomé este tiempo de explicar el primer párrafo. Por eso me tomé el tiempo de explicar, digamos, el Nejian contra Sofovich. ¿Y qué nos quedó en claro? A ver, Bruno, el artículo 75, inciso 22, trae dos supuestos. No es que son todos lo mismo. Y para que ustedes lo tengan en claro, tienen que tener en claro el principio general. Matías, ¿estás con audio vos? No sé. O bueno, Martina, ¿tenés la Constitución ahí o querés leerlo? ¿Lo lees de la pantalla? Dale, el 75, inciso No, 22. lo tengo. Inciso 22, primer párrafo. ¿Qué nos dice? Sí. Acá. Inciso 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Listo. Y acá los nombra todos. Bueno, no, porque vos nombra otros. Este primer párrafo es el que se tienen que grabar. Ahí lo tienen marcado con rojo, ¿no? Colorado. Los tratados, los concordatos con la Santa Sede se llaman concordatos a los tratados. Tienen exactamente lo mismo. ¿Qué dice? Tienen jerarquía superior a las leyes, ¿no? Ese es el principio general, chicos y chicas. Tienen que tener presente este. Este es el principio general. Todos los instrumentos, no solamente tratados, hay instrumentos, convenciones, protocolos, de cualquier materia, tienen jerarquía superior a las leyes, están por encima de la ley. Ese es el principio general. Todos. Ahora vamos a ir al segundo párrafo. ¿Por qué? Porque todos estos nombres de tratados que aparecen allí, estos 11 instrumentos, tienen algo en común, que es la materia. La materia es de derechos humanos. Y ahí sí aparece un cambio en la reforma del 94 importante. Porque todos estos instrumentos, ¿qué hace el Convencional Constituyente de 1994? No los pone encima de las leyes, porque ya están en el primer párrafo. Todos los tratados están por encima de las leyes, por lo que ya le expliqué. Pero este grupo que tiene algo en común, que es protección de derechos humanos, tienen jerarquía constitucional. Es decir, van a estar en la cúspide, ahora va a ver el gráfico, del ordenamiento jurídico. Van a compartir jerarquía con la Constitución. A esta pregunta que tenía Martín al principio. Los tratados internacionales de derechos humanos, que están, esos 11 que están, hoy son 13, que tienen jerarquía constitucional, tienen jerarquía. No comparten soberanía. ¿Por qué no comparten soberanía? Porque es la propia Constitución la que decide, en este caso la Convención Constitucional de Reforma del 94, la que decide a ciertos instrumentos de derechos humanos darle jerarquía. Podría darle otra jerarquía superior a la Constitución también, pero seguiría siendo soberana, porque es la Constitución la que decide en qué lugar ocupar. Esa es la diferencia entre supremacía y soberanía, entendida como soberanía. ¿Qué comparten jerarquía? Más allá de, no les voy a hacer leer, son instrumentos, todos son derechos humanos, la manera en que está redactado es bastante confusa, y esto nos da de comer
a muchos y muchas constitucionalistas del 1994. Más allá del chiste, lo cierto es que, como decía Ariel Campo, todos volvimos a aprender derecho constitucional. Porque dicen las condiciones de su vigencia, que se entiende por esto, tienen jerarquía constitucional, que se entiende por esto, no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución, que se entiende por eso, y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ellos reconocidos. Si alguno me dice que entiende todo esto, está buenísimo, porque yo me ahorro casi una hora de clase. ¿Lo entendieron? ¿Lo pueden, comprenden el texto? Profe, el texto del el artículo 77, inciso 22. 75, sí, lo que estoy leyendo yo ahora, en lo que 75, está con rojo, perdón. en lo que está marcado con rojo, que es lo que está en negro arriba, son todos los instrumentos. No es muy claro, me parece, ¿no? ¿Qué se entiende porque no derogan el artículo alguno? ¿Qué significa? Que entonces la segunda parte de la Constitución sí tiene jerarquía. ¿Qué significa? ¿Que vale más que la Constitución? Es decir, está bastante confuso, no está claro. Y esto es lo que hasta el día de hoy muchas cuestiones, algunas están aclaradas, en el año 94-95 era bastante complicado, y algunas cosas las ha aclarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de algunos fallos. La última parte del 75, inciso 22, nos dice que los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de jerarquía constitucional. ¿Qué significa esto? Que no es un número cerrado, que no son estos 11, sino que Argentina, por ejemplo, los de lesa humanidad, la desaparición forzada de personas, no está allí. Sin embargo, Argentina, luego el Congreso, a medida que vayan creándose nuevos tratados, pueden darle jerarquía constitucional con una mayoría especial. ¿Por qué? ¿Cuál es el principio general? Todo, reitero y lo voy a reiterar hasta el cansancio, todos los tratados e instrumentos internacionales tienen jerarquía superior a las leyes. Algunos, los de derechos humanos, el Congreso les puede dar jerarquía constitucional. A otros, a estos 11 que están en el 75, inciso 22, segundo párrafo, fue la Convención Constituyente de 94 que ya les dio la jerarquía constitucional. Pero no queda cerrado ahí, sino que deja abierta la puerta. Si en algún momento histórico aparecen nuevos tratados e instrumentos de materia de derechos humanos, el Congreso los incorpora, los aprueba, previa negociación, por supuesto, del Poder Ejecutivo, también le puede dar jerarquía constitucional. Es decir, que dentro de 20 años, dentro de 10 años, dentro de 30 años, puede haber más instrumentos que tengan jerarquía constitucional si tienen una mayoría específica. ¿Profe? Sí. Ah, no, ahí está, justo iba a preguntar sobre la pirámide. Entonces, ¿cómo quedaría la pirámide? Hoy. Hay una fórmula primaria de validez, ¿se acuerdan? En términos keynesianos, que estaría dado por un bloque de constitucionalidad federal. ¿Cómo quedaría esta pirámide en la actualidad? Bueno, quedaría de la manera que ustedes la están viendo. Queda la Constitución Nacional más los tratados e instrumentos de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Comparten jerarquía con la Constitución Nacional. Luego quedan los tratados, yo pongo supralegal, en algún libro van a encontrar los simples tratados, es decir, todos los instrumentos, todos los tratados de cualquier materia tienen jerarquía superior a las leyes. ¿Esto qué es? Es nada ni más ni nada menos de reconocer constitucionalmente lo que la Corte Argentina ya había dicho respecto al caso de Mejián contra Sofovich y Fibraca, que había dicho que los tratados por lo menos tenían que estar encima, tenían jerarquía superior de las leyes. Luego, la Convención del 94 fue más allá de lo que había dicho la Corte en el Mejián, porque a ciertos instrumentos, en este caso el derecho a réplica, respuesta, le dio jerarquía constitucional, porque el Pacto de San José de Costa Rica es un tratado de derechos humanos que tiene jerarquía constitucional y por lo tanto está en la cúspide. Hago una pequeña mención a Mejián.
¿Era el mejor caso para que Argentina dijera, la Corte Argentina dijera, vamos a hacer operativo el derecho de réplica y respuesta? No. Porque el derecho de réplica y respuesta es sobre datos inexactos. Por ejemplo, un dato objetivo que pueda ser confrontado. La cuestión acerca de la virginidad de la Virgen María es una cuestión de dogma, de fe. Las cuestiones de fe no son ni verdaderas ni falsas. Uno cree o no cree, pero no es replicable. Diferente que hubiera dicho fulano de tal es un corrupto o hizo tal otra cosa. Un dato objetivo, ¿tiene una sentencia condenatoria firme? ¿Sí o no? Si no es una difamación, es un dato contrastable, verificable. Las cuestiones de fe no son verificables. O uno cree o no crea. Es decir, la Corte lo dijo en este caso, que no es exactamente un caso objetivo de derecho de réplica o respuesta, porque no es contrastable. El derecho de réplica o respuesta significa, Bruno se llevó 100 paquetes de algo y en vez de llevarse 7 tenía que haber llevado, dije que se llevaba 5. Bueno, es contrastable. En una documentación puedes decir, mira, acá están 100, no son 5. Esto es falso, verdadero, pero es contrastable. Las cuestiones de fe no son contrastables. ¿Se cree o no se cree? Es decir, que no se utilizó el mejor caso la Corte. Sin embargo, lo quiso decir, y bueno, lo importante es que él consideró que los tratados tenían jerarquía superior a las leyes. Volviendo a este punto. Perdón, ¿puede volver a explicar las siglas, tipo a partir de abajo de fórmula primaria de validez? Bien, ahora va a ir en la otra filmina también, pero en la Constitución Nacional, con los instrumentos, los tratados de derechos humanos, 75 inciso 22, más los nuevos que se incorporen, forman lo que se conoce un bloque de constitucionalidad federal. Esto lo trajo Vidal Campos, pero también está en Luis Jiménez, y viene del derecho constitucional también alemán y sobre todo español. Es un bloque. Ahora luego vamos a explicar cómo funciona este bloque. Es decir, cuáles son las consecuencias de decir que estos tratados tienen jerarquía constitucional. Y ahí aparece una F que son las fuentes. La fuente interna de que le da máxima jerarquía o fórmula primaria de validez, la interna es la Constitución. Y la fuente externa son los tratados. Es decir, el bloque de constitucionalidad federal está por un sistema de fuentes, como se incorpora el derecho constitucional, el derecho internacional o el derecho interno, mediante. La fuente interna es la Constitución, por supuesto, pero la fuente externa son los tratados. Ambos forman el bloque de constitucionalidad federal y luego siguen las leyes. Ahora bien, teniendo en cuenta la redacción, condiciones de su validez, no derogan la primera parte de la Constitución, vamos a ver cómo funciona, porque más allá de que quede muy lindo decir que los tratados tienen jerarquía constitucional, lo cierto es que la Corte va a aparecer, o se judicializan los casos, o se van a interpretar las leyes para algo. Es decir, tienen que tener una aplicación práctica. Entonces, este bloque de constitucionalidad, nuevamente vamos a preguntarnos cómo opera. Los tratados internacionales más la Constitución. Por un lado, el 75 de inciso 22 nos dice que no pueden derogar la primera parte de la Constitución, el libro primero, que es lo que estamos estudiando hasta el primer parcial, es decir, las declaraciones de derechos y garantías. Entonces, si tienen a mano la Constitución, yo para no ir para atrás, pero bueno, voy para atrás, dice, en las condiciones de su vigencia, fíjense, no derogan artículo alguno de la primera parte, ¿no? Si no derogan artículo alguno, ¿qué significa? Que pueden derogar de la segunda parte. ¿Por qué dice esto? Porque podría decir no derogan artículo de la Constitución, pero hace esa diferencia. No derogan artículo. Entonces, en una interpretación semántica, es decir, de leer solamente el párrafo,
podemos llegar a pensar que hay una división de categorías, de jerarquías, más que de categorías, de jerarquías dentro de la propia Constitución. Porque si nos dice que no deroga el artículo AU, la primera parte de la Constitución significa que estaría la Constitución Nacional, estarían los tratados con jerarquía constitucional en el segundo lugar, y luego la segunda parte, que era de la división de poderes, Poder Ejecutivo, la parte orgánica, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y extrapoderes. Entonces, ¿qué implicaría una interpretación semántica de no derogar la primera parte de la Constitución? Si seguimos esta interpretación semántica o gramatical, nos llevaría a pensar a que entonces sí se puede derogar la segunda parte. Es decir, que un tratado podría modificar la división de poderes, podríamos pasar de un sistema presidencialista a uno parlamentario. Esa es la primera duda. Es decir, había una intrajerarquía dentro de la Constitución. Había una parte dogmática, los tratados, y en un tercer lugar la segunda parte, la orgánica. Esto algunos lo sostienen, pero bueno, hay que, más allá de las afirmaciones, hay que ver luego y pensar cuáles son las consecuencias de una interpretación gramatical sobre este punto. Profe, yo quería decir algo, porque estaba leyendo que en el artículo 31 también dice que esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia dicten por el Congreso, y los tratados con la potencia extranjera son la ley suprema de la Nación. O sea, habla de toda la Constitución en su conjunto. En un artículo dice que la Constitución en su conjunto es la ley suprema junto con los tratados internacionales. Y en el otro artículo es lo que está explicando usted. O sea que como adentro de la Constitución, ahí se genera como entre los distintos artículos un choque de fuerzas, no sé, por decirlo así, no, disculpe si me estoy expresando mal. No, está bien, es una interpretación que es válida. Una es de 1853, la del artículo 31, y esta es de 1994. Entonces nos pone en problema, porque digamos que es una reforma posterior y debemos interpretarla, pero también no nos podemos olvidar del 31. Es más, la Corte actual lo hace en el caso Fontevecchia. Entonces, claro, se plantea este problema. ¿Y cuáles son las consecuencias de optar por una decisión? Es decir, que la Constitución es una sola y no puede haber jerarquías dentro de un mismo texto constitucional, o que es un sistema y que la Constitución es una sola y que no la podemos dividir como si fuera un análisis, una interpretación analítica, dividiendo y separando, como si fuera un cuerpo humano, de un lado la cabeza, del otro las piernas. Es decir, es uno solo el cuerpo humano, y no lo podemos dividir. El sistema constitucional, podemos decir, baja el ejemplo un poco burdo, pero es uno solo y no lo podemos ir dividiendo, separando. Eso es lo que decía un poco Vidar Campo. Hay una interpretación de la Constitución que es sistémica, que no podemos interpretar un artículo, tiene que ver con la interpretación constitucional lo que estamos hablando. No podemos interpretar un artículo de manera aislada. Está muy bien lo que dice Matías, en el sentido de que no puedo interpretar el 75 inciso 22 y olvidarme del 31, porque el 31 también habla de supremacía constitucional. Entonces tenemos que tratar de buscar una interpretación acorde, conforme a la Constitución, y de la Constitución como un sistema. No se puede estudiar federalismo en el artículo 5 y luego el régimen municipal o la autonomía municipal, como luego aparece en la segunda parte de la Constitución, porque es una sola. Y ustedes ahora no se van a dar cuenta, pero cuando aprueben seguramente todo y todas el primer parcial, y vayamos a estudiar la segunda parte, van a ver cómo este concepto, aunque esté en la parte dogmática, va a repercutir en la parte orgánica. Fíjense, tal es así que estamos hablando de que corresponde al Congreso, el artículo 75 dice corresponde al Congreso, es decir, el 75 está dentro de la parte orgánica, competencias del Congreso, y está hablando de supremacía. Sin embargo, dijimos que la parte dogmática es la primera, del 31, y vemos que está el 31 en la primera parte de la Constitución, y el 75 en la segunda parte. Pero para poder entender la supremacía constitucional tenemos que ir a la parte dogmática y la orgánica.
Esa es una de las respuestas para decir, no puede haber jerarquías dentro del texto constitucional. Esta interpretación gramatical no puede decir que deroga la primera parte, pero sí la segunda. ¿Porque qué? ¿Puede derogar o puede sacar la división de poderes? ¿Puede decir que el Ministerio Público depende del Poder Judicial? No, porque estaría reformando la Constitución. Entonces, esa concepción de que haya jerarquías entre uno y otro no aparece como factible. ¿Por qué? Porque se estaría reformando la Constitución de una manera que la Constitución no establece en el artículo 30. Por lo tanto, esto es desechado. ¿Cómo vamos a interpretar entonces este bloque de constitucionalidad? Cuando hablamos de bloque, hablamos de constitución más tratados. ¿Y cómo lo vamos a hacer funcionar? Bueno, voy a retroceder un poquito. Cuando la Constitución habla de en las condiciones de su vigencia, ¿qué significa las condiciones de su vigencia? ¿Significa el momento en que Argentina firmó el tratado o el instrumento de derechos humanos? ¿Significa el momento en que el constituyente le dio jerarquía constitucional? ¿Significa el momento en el cual se tiene que decidir una cuestión, el derecho a réplica, la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho a la vivienda? Es decir, en el momento que se plantea el conflicto ante la justicia, ¿significa el momento en el cual la Corte Interamericana dice cuáles son los alcances de un derecho consagrado en la Declaración Americana o en la Convención Americana? Como ven, cualquier momento que yo determine va a ser diferente el efecto. No es lo mismo en 1970, en 1980, en 1990, en el 2010 o en el 2020. Porque quizás las interpretaciones dinámicas hacen que no tengamos esa misma interpretación de cuando se hizo ese tratado. No derogan primera parte. Bueno, dijimos que no pueden derogar ni la primera ni la segunda, porque significa que se estaría reformando la Constitución por un mecanismo que es el que la propia Constitución no establece, que es el artículo 30. Ahí aparece también la soberanía la supremacía como soberanía. Es decir, si podría un tratado internacional derogar un artículo de la Constitución, significaría que estaríamos reformando la Constitución por un mecanismo inconstitucional. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución es rígida. ¿Por qué? Porque tiene un mecanismo especial diferenciado. ¿Por qué diferenciado? Porque es más difícil, que es el del 30, que tiene que estar en una asamblea constituyente, declarar la necesidad de la reforma, abrir una convención constituyente y reformar o no un punto de la Constitución. Hay un mecanismo, que es la reforma constitucional, que establece nuestra propia Constitución. Entonces, un tratado no puede reformar la Constitución, ¿no? Por eso no es posible decir. Estoy con el 75, inciso 22. Voy a rebobinar. Rebobinar esto es de viejo, ¿ven? Rebobinar se rebobinaban los cassettes de audios, que ahora alguno puede estar medio de moda, onda vintage, los cassettes, no los CD, son más viejos los cassettes. Se rebobinaban con una Vic, una Virome, la cinta. Bueno, rebobinando o volviendo para atrás. No derogan artículo alguno de la Constitución. La pregunta es, aquellos que sostienen que sí pueden formar parte de la Constitución, hay una pregunta. ¿Estos tratados son la Constitución o forman parte de, son externas y la complementan? Porque si estos tratados que tienen jerarquía son la propia Constitución, significaría que cada vez que se ingresa un tratado se reforma la Constitución. Y significaría que un tratado puede reformar parte de la Constitución. Dijimos que no, como decía Matías, yo interpreto el artículo 31, que la Constitución es una sola, que no la puedo ir separando, sí para un parcial, sí para el estudio del derecho constitucional en parte dogmática y orgánica, pero vimos que tanto hay en la primera clase que estuvieron conmigo, que hay parte orgánica en la dogmática y dogmática y viceversa, en la orgánica. No todo está tan como un compartimiento estanco. Por lo tanto, son complementarios los derechos y garantías reconocidos y no derogan la parte alguna ni pueden derogar ninguna de las otras partes. ¿Por qué? Porque si no se estaría reformando la Constitución de una manera inconstitucional.
porque el mecanismo es el artículo 30. ¿Cómo hacemos funcionar esto? Si yo tengo un derecho en la Constitución Nacional y tengo el mismo derecho en un tratado internacional, el mismo, supónganse, no sé, el derecho a la salud, o el derecho a la vida, o el derecho a votar, el derecho político. Está tanto en la Constitución o con una ley del Congreso como en un tratado. ¿Cómo va a funcionar este bloque de constitucionalidad? ¿Cuál voy a utilizar? Porque para algo está, digamos, si lo ponemos en la cúspide del ordenamiento jurídico, decimos, está la Constitución y los tratados, bueno, en esta cartilla, en este menú de derechos y garantías, en el menú A está la Constitución, y en el menú B, pero a la misma altura, tengo otra carta de derechos que pero en algunos casos son los mismos. Recuerden, en el caso que vimos de Mejía contra Sofovich, no estaba la carta al mismo derecho, porque el derecho a réplica no estaba ni en la Constitución ni en la ley. Por eso fuimos al tratado. Ahí estaría fácil de resolver el problema. Si el derecho no está en el derecho interno, es decir, no está ni en la Constitución ni en una ley del Congreso, bueno, voy al tratado, porque el derecho a réplica no estaba ahí. No estaba en el derecho interno. Ahí no hay problema, voy al derecho externo. Al revés, si nuestra Constitución tiene un derecho o una garantía que no está en un instrumento internacional, no importa, ya lo tengo en mi derecho interno, en mi propia Constitución. No tengo que ir a mirar qué hay del tratado. El problema es, ¿qué pasa cuando ese derecho o garantía está en el derecho interno, en nuestra Constitución o en una ley, pero también está consagrado en un instrumento internacional? ¿Cuál aplico? O sea, ¿cómo lo hacemos funcional? ¿Qué le parece? Escucho ofertas. Profe, puede ser que en principio se aplique lo que está regulado en la Constitución Nacional y se utilice en tal caso si beneficiase a la persona humana el que está en lo que sería el Tratado Internacional, o sea, como complementario. Vos tomás la palabra, es complementario de la Constitución, no deroga artículo alguno. Pero acá no lo complementa. Yo te digo que los dos tienen. El derecho A está, el derecho a la salud está en la Constitución y está en un tratado. Tenemos el mismo derecho. ¿Cómo hacemos? ¿Qué elegimos? Ambos, profe. Se pueden utilizar los dos. Pero ¿cuál sería el criterio de preferencia? Se puede. Matías, algo tenés entendido. ¿Estás escuchando un partido? No. Ahí. Podemos utilizar los dos, pero hay un criterio de preferencia, ¿o no? ¿Se puede utilizar la más amplia, la que proteja más los derechos del hombre, por ejemplo? Bueno, ahí está. Yo poco ahí tiene una respuesta, ¿no? Digamos que vamos a hacer un ejemplo que siempre podemos dar. El derecho a la vida. ¿Está protegido en la Constitución Nacional en forma expresa? ¿Dice todos tienen derecho a la vida? No. ¿Están en alguna parte de nuestra legislación interna? ¿En el Código Civil está? ¿Ya vieron Civil 1? Estamos viéndolo justamente. Bueno. ¿Desde qué momento protege la vida el Código Civil argentino? Desde la concepción. A partir de la concepción en el seno materno. Bien. Ahora, bien. El derecho a la vida en el Pacto de San José de Costa Rica, ¿a partir de qué momento lo protege? No tienen, les digo, a partir del nacimiento. ¿Qué derecho en este caso está más protegido? ¿A dónde voy? Porque están los dos con igual jerarquía, ¿no? ¿Cuál elijo? El del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque prevé una protección previa antes que el nacimiento. Y es más entonces, ¿esa abarcativo. protección cómo es? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor. Esto
Y al revés, los derechos sociales están en el 14 bis, en el artículo o 14 bis de la Constitución. Pero la Argentina firmó el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Políticos y Culturales, donde está mucho más desarrollado. ¿Cuál voy a utilizar? El tratado. El tratado. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno siempre tiene como casi una intuición de que siempre voy a utilizar los tratados que están, los 11 tratados, los 13 tratados, 14 que tenga Argentina, según vaya, 16, 17, los que vayan teniendo jerarquía constitucional, siempre voy a mirar el tratado. Por lo general esos instrumentos son de carácter, tienen normativas bastante abiertas porque todos los países tienen que adherir. Por ejemplo, por eso es incorrecto, más allá de la cuestión que cada uno tenga respecto a la IVE, la interrupción voluntaria de embarazo, decir que Argentina viola el Pacto de San José de Costa Rica en materia de IVE. ¿Por qué no? Precisamente todos los países que firmaron el Pacto de San José de Costa Rica, en algunos ya estaba legislado el aborto. Y por eso protege la vida desde el nacimiento, no de la concepción. Por eso aquellos que dicen, no, viola el Pacto de San José de Costa Rica. No, si el Pacto de San José dice que protege la vida del nacimiento. Y la Corte Interamericana lo ha dicho en Atalafa, Ráfago, de Chile, es lo mismo. Digamos, ya hay precedente de la Corte Interamericana. Más allá de la cuestión que cada uno quiera fundamental sobre este tema, lo cierto es que no es correcto decir que viola el Pacto de San José de Costa Rica, porque precisamente lo protege desde el nacimiento. Pero no siempre, entonces, tenemos que ver cuál es, un poco sintetizando la clase. Vamos a tener que ver en cada caso concreto si protege de mejor manera el derecho o la garantía un instrumento internacional o nuestro derecho interno. Pero no se enganchen tampoco con que el derecho interno tiene que estar en la Constitución. El derecho interno, fíjense que estamos hablando de Código Civil, estamos hablando de una ley. Es que esté receptado más allá de la jerarquía que tenga. También son complementarios, dice, porque completan, no, pero forman parte de la completan en la Constitución, no es la propia Constitución. Esto para dividir los tratados con la Constitución, no es lo mismo. Pero el método este que Vidal Campos dice, que un poco sigue en esta corte, dice, bueno, el principio pro omni, ¿cuál es? Es el más favorable al ser humano, el que tenga mejor, el que garantice a la persona de mejor manera el derecho. Entonces voy a ir al derecho o a la garantía de acuerdo a que sea más o menos garantizado. En definitiva, como dice Jiménez, siguiendo el sistema alemán y español, digo yo, una vez adquirida tal jerarquía constitucional, se constituye, además de texto normativo supralegal, en una pauta de valoración obligatoria para los poderes públicos. ¿Qué significa una pauta obligatoria para los poderes públicos? Significa que ¿a quién está dirigido esto de la pirámide? En primer lugar, o en ambos lugares, ¿no? Al Poder Legislativo, el Congreso, cuando realiza o formula una ley, y todos los poderes públicos deben ya no solo mirar a la Constitución Nacional y sacar o a realizar o formular una ley y sancionar una ley de acuerdo al estándar de nuestra Constitución Nacional y de nuestra Corte, sino también a lo que dicen los instrumentos con jerarquía constitucional. ¿Se entiende? Tiene dos ya. Por eso en el libro de Jiménez dice, bueno, van a leer en el libro de Jiménez que dice, cuando habla de monismo y dualismo, es decir, el monismo es una sola norma, pero es el derecho internacional sobre el derecho privado de los estados, y el dualismo es un orden internacional y un orden local. Va a haber un monismo o un dualismo atenuado. ¿Por qué? Porque esta pirámide que ven con esta punta, ya estaría un poco, lo vamos a ver en la clase que viene, un poco esta punta mocha, cortada, porque siempre van a ingresar tratados internacionales. Es decir, que Argentina es proclive, dice el libro de Jiménez, a la aceptación de los derechos humanos. Y como tienen esa jerarquía, esta pirámide ya no está cerrada, porque el número de tratados que pueden tener jerarquía constitucional está abierto. Pueden tener nuevos tratados de jerarquía constitucional. ¿Se entiende? Y también, para ir terminando, podemos decir que ¿quién es el encargado de... Por eso va a aparecer un concepto que vamos a ver en la clase que viene, que es control de constitucionalidad y de convencionalidad, como es consecuencia de esto.
en consecuencia la supremacía constitucional está dada por los tratados que tienen jerarquía y la Constitución Nacional, y que juntos forman el bloque de constitucionalidad federal, y que ese bloque va a ser obligatorio, en primer lugar, también para el Poder Legislativo, y también, por ejemplo, para el Poder Judicial, para los jueces, porque van a tener que interpretar no solamente la Constitución, sino que van a tener que saber qué dicen los tratados, para ver y resolver de acuerdo a esto. Es decir, que está dirigido a los poderes públicos, dice Libre Jiménez. ¿A quién? Al Poder Legislativo, porque el legislador ya no solamente tiene que mirar el norte, la cúspide a la Constitución, sino a los tratados, y a los jueces, que también deben resolver, ya no solamente de acuerdo a la Constitución, sino de acuerdo a los tratados o instrumentos de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. ¿Está? Para ir cerrando, ¿dónde está? ¿Dónde estás que no te veo? Jimena. Aplicamos Marbury versus Madison como el primer precedente del control de constitucionalidad, en el cual el Poder Judicial dijo, yo soy el que voy a hacer el control en Estados Unidos. Ahora Jimena nos va a explicar cuál fue el primer caso en Argentina que se habló de esto. Jimena, te escuchamos con atención. Bueno, hola chicos. Bueno, voy a intentar hacer hincapié en las cosas más importantes. Muchas veces, o sea, yo también lo hacía, uno busca el fallo y además del fallo se mete en páginas que tienen muchos comentarios y a veces dejamos pasar cosas que capaz son importantes o es el sentido por el cual la materia toma el fallo. Y bueno, también para inaugurar el tema que bueno, van a empezar. Bueno, como dijo el profe, este es el fallo que, el primer precedente sobre el control de constitucionalidad y que además realza la supremacía constitucional de la que tanto venimos hablando. En este fallo lo que pasa es que se llama fallo Sojo para cuando lo busquen. De todas formas, si les interesa, después les puedo pasar algunas páginas de comentarios que me parecieron interesantes. Bueno, en este fallo lo que va a pasar es que su redactor, el redactor del periódico en el cual se hacen algunas publicaciones de unas caricaturas, el redactor termina en prisión, la Cámara de Diputados va a emitir un mandamiento de arresto. ¿Me repetirías? Más que nada, o sea, yo ahora voy a intentar hacer hincapié en las conclusiones más importantes y los hechos para que si les cuesta mucho leer el fallo, que es bastante largo y tiene vocabulario que a veces no manejamos, menos ni bien arrancamos la carrera, capaz si yo les explico esto, lo encaran la lectura. Explica el fallo primero y después quedan las cuatro cosas importantes son la conclusión, Matías. Dejale que explique el fallo si todos lo entendemos. Bueno, entonces, como decía, en un diario se publicaron unas caricaturas en un tono político. Entonces, la Cámara de Diputados, sintiéndose agraviada en los privilegios de los cuales sus integrantes gozan, por sentirse agraviados, emiten un mandamiento de arresto contra su redactor, que es Eduardo Sojo. Entonces, lo que va a hacer Eduardo Sojo es presentar un habeas corpus que seguramente ya lo vieron, o si no, es una garantía para proteger la libertad física, la libertad ambulatoria, pero lo que va a suceder es que lo presenta ante la Corte Suprema. Este fallo es de 1887. Previo a este año había una ley vigente, que seguramente la han visto en alguna materia, es la ley 48, pero es la ley que trata la competencia y jurisdicción de los tribunales nacionales. Y un artículo de esta ley, que hoy se encuentra derogado este artículo, la ley sí se encuentra vigente, habilitaba a que se recurra a la Corte para que conozca estos habeas corpus. Pero lo que sucedía es que nuestra Constitución establece casos específicos por los cuales la Corte va a conocer en forma originaria, que van a ser cuando se trate, bueno, en este caso, el que haya sido violentado en su libertad física fuese ministro, embajador, cónsul extranjero, lo cual esta calidad no gozaba Eduardo Sojo,
o hubiese sido otro caso que la Corte hubiera podido conocer en grado de apelación si esta medida la hubiese tomado un tribunal inferior. Es muy importante, en general los profes los van remarcando, pero a veces es muy interesante leer las disidencias. Este fallo se va a resolver, ahora les voy a decir la solución, por mayoría, pero hay 2 votos disidentes que, por ejemplo, uno es muy interesante porque considera que como la Cámara de Diputados estaba ejerciendo algo similar a una atribución judicial, ejerciendo un poder disciplinario, él sí lo consideraría como una instancia, por decirlo de alguna manera, que abriría el conocimiento de la Corte. Bueno, pero entonces lo que va a decir la Corte es esto: no tiene competencia originaria, tendría que el recurrente atravesar otras instancias, o sea, promover esta garantía para subsanar su derecho afectado, o sea, habilitando el conocimiento de la Corte de otra manera. Esto es importante, el holding y el obiter dictum de este fallo. No sé si lo vieron, si no se los digo muy breve. El holding es lo más importante del fallo, el argumento, el fundamento que respalda la decisión. En este caso, la decisión es que se rechaza. ¿Y por qué se lo rechaza? Porque una ley inferior no puede dar más competencia, o sea, agregar más casos en los que la Corte conociera en forma originaria, que es lo que establece la Constitución. Acá una ley inferior contrariaba a la Constitución. Esto es lo más importante. Pero después está el obiter dictum, que son elaboraciones, fundamentos, ideas que se plasman en los fallos que quizás no hacen a la solución, a lo que después nos quedamos del fallo, pero es súper importante, y acá es lo que ustedes van a empezar a estudiar, que se trata sobre el control de constitucionalidad, que en nuestro país es difuso, no como en otros. Bueno, no se los voy a decir yo porque después lo van a ver mucho más claro, pero bueno, estas son las cosas más importantes. También se van a encontrar cuando lean el fallo con cuestiones como la división de poderes o la independencia entre los poderes, quizás al momento de considerar que la Corte no se internaliza porque la decisión la toma el Congreso. Y no sé, profe, si falta algo más No, está muy bien. importante. Esa es la idea. Fíjense que es como igual que el fallo de Marbury, en el cual no hay una declaración de constitucionalidad expresa. Lo que le está diciendo es lo mismo que Marbury. Esta ley está creando una competencia. Usted está saltando a la Corte cuando tendría que haber planteado un habeas corpus en primera instancia, porque no es competencia originaria de la Corte, porque la competencia originaria de la Corte ya tiene que ver también con el Poder Constituyente, lo decide la Constitución Nacional, cuando originariamente una causa va a la Corte. Entonces, esa ley o esa intención de ir por un habeas corpus hasta la Corte dice, no, usted tiene que ir a primera instancia. No estamos diciendo que no tiene razón o no dentro de la facultad disciplinaria del Congreso. Lo que le estamos diciendo es que usted está salteando una pauta que está expresamente fijada por la Constitución Nacional. Y usted no puede saltear esto. Usted tiene que ir a un juez de primera instancia. Entonces, vamos a ver en la clase que viene, también que va a dar Jimena, el primer caso en donde sí positivamente la Corte va a declarar inconstitucional una norma, porque acá no le declara nada, como en Marbury, uno se queda y dice, ¿cómo termina la película? Bueno, termina en que lo vinculamos con poder constituyente, diciendo usted no puede crear una instancia originaria porque la Constitución dice cuándo hay instancia originaria. ¿Está? Muy bien, Jimena. Yo lo entendí muy bien. No sé si el resto, pero allí lo tienen. Ahí les contesté a alguien que me preguntó. En ese link están los 3 tratados internacionales que se incorporaron con posterioridad a la reforma del 94 y tienen jerarquía constitucional. ¿Hay alguna otra pregunta? Y si no, nos vemos el otro lunes. Es feriado el otro.
con control de constitucionalidad. Chao, profe. Listo, nos vemos. Chao, gracias Jimena. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, profe.